Cuando la magia y la fantasía se alían con la realidad, dejan de existir los sueños imposibles. Un viaje a través del tiempo sorprendente, una historia inolvidable que te atrapará de principio a fin. ¿Qué es el amor? Le preguntó una niña de 5 años a su hermano mayor. Y él le respondió. El amor, es cuando tú me robas cada día mi trozo de chocolate del almuerzo y yo, aún así, sigo dejándolo en el mismo sitio para ti todos los días. William y Leah son hermanos. Almas gemelas. Una infancia difícil a causa de la dolorosa ausencia de unos egoístas padres, ha hecho que William y Leah dependan el uno del otro desde siempre. Sin embargo, Leah alza el vuelo mientras William, 2 años mayor que ella, se queda estancado en alguna parte del pasado que le impide relacionarse con el resto de personas con normalidad. Hay algo en él que no pertenece a este mundo, siempre sintiéndose triste fuera de lugar. William desaparece sin dejar rastro el mismo día en el que entierran a su madre, en el año 2007. Nadie sabe qué es lo que ha podido suceder, ni siquiera Leah, convertida ya en una abogada de éxito. 5 años más tarde, cuando Leah entra por casualidad en una galería de arte neoyorquina, en la que exponen retratos de escritores y pintores de principios del siglo XIX, descubre en uno de ellos el rostro de su hermano William. ¿Cómo es posible? El mismo rostro de su hermano en un escritor que se hacía llamar Escorpión y cuyas obras fueron publicadas entre 1808 y 1813. Un misterioso hombre oculto tras un seudónimo, del que nada se sabe excepto que es una copia idéntica al hermano desaparecido de Leah. Un maravilloso y mágico descubrimiento, hará que Leah se convierta en una viajera del tiempo con la esperanza de encontrar a su hermano en el pasado y traerlo de vuelta a casa. Lorena Franco. La viajera del tiempo. Prólogo. ¿Qué es el amor? Le preguntó una niña de 5 años a su hermano mayor. Y él le respondió. El amor, es cuando tú me robas cada día mi trozo de chocolate del almuerzo y yo, aún así, sigo dejándolo en el mismo sitio para ti todos los días. Esa niña que le robaba un trozo de chocolate a su hermano, apenas 2 años mayor que ella, era Leah Norton. A lo largo de su vida, nadie supo explicarle a esa niña con tanta claridad qué era el amor. Al menos, no como lo hizo aquella mañana de un frío día del mes de noviembre de 1987 William, su hermano. Se adoraban. Aquellos chiquillos rubios, de tez blanca y ojos azules como el cielo, no podían vivir el uno sin el otro, puesto que, en realidad, estaban muy solos en el mundo. Su padre, una estrella del rock, viajaba constantemente, mientras que Dorothy, su madre, era una introvertida y extraña escritora de novelas de terror, que prefería pasar las horas frente a su máquina de escribir encerrada en su estudio, que junto a sus hijos. William y Leah estuvieron bajo la supervisión y tutela de desconocidos que trabajaban para sus siempre ocupados padres, dado que no tenían familia. El rockero y la escritora eran hijos únicos y los niños no llegaron a conocer a sus abuelos, fallecidos desde hacía años, mucho antes de que ellos nacieran. William cuidaba de Leah. En casa y en la escuela, siempre vigilando que la traviesa niña no se metiera en líos. Compartían juegos, risas y de vez en cuando se enzarzaban en alguna discusión que siempre acababan solucionando, gracias a William y su carácter afable. William con solo 7 años, llevaba la pesada carga de ejercer de padre y madre de la pequeña Leah. Algo que, en el futuro, le pasaría factura y lo convertiría en un hombre muy diferente al niño alegre y sensible que era. Los hermanos Norton eran como almas gemelas que mueren de pena si no están juntos. William, siempre fue muy maduro para su edad. Mientras que Leah, era un espíritu libre e inquieto que quería vivir demasiado deprisa. Tranquila, le decía William con una madurez extraordinaria. Algún día crecerás. Te saldrán arrugas y canas, y entonces te gustaría volver a ser pequeña. Disfruta el momento, Leah. Leah asentía, siempre distraída. Era muy pequeña para entender aún esas sabias palabras. Disfruta el momento, vive el día a día, era lo que la pequeña Leah creía hacer. Pero siempre a su manera, con ganas de descubrir y crecer para hacer lo que le diera la gana. Sin tener que estar pendiente de lo que le ordenaban los adultos que trabajaban para sus padres ausentes o de William, que a pesar de quererlo con locura, siempre estaba ahí para vigilar cada uno de sus movimientos. Crecieron en una lujosa mansión a 3 horas de Nueva York, situada en el pacífico pueblo de North Haven, ubicado en el condado de New Haven en el estado de Connecticut. En verano, disfrutaban de la piscina bajo la supervisión de Amy Kleinheld, la estricta ama de llaves. Una mujer de 50 y tantos años de cabello canoso siempre recogido en un moño tieso, gruesas gafas y una nariz aguileña que no favorecía a su huesudo rostro.
Siempre sería, estricta, como cansada de vivir observaba a los niños desde la lejanía, dándoles órdenes y vigilando que no se hicieran daño. Pero amor. Sí, amor era el que William le entregaba a su hermana Lia. Él era su hogar. Su todo. En los largos y fríos días de invierno, solían disfrutar de la penumbra y la calma que les ofrecía la buhardilla situada en lo alto de la mansión. Descuidada y repleta de antiguos juguetes y libros polvorientos, William y Lia perdían la noción del tiempo dejándose llevar por su imaginación. Creaban mundos mágicos en los que adentrarse y así, tal vez olvidar lo solos y abandonados que estaban por dos figuras paternas demasiado independientes. Dicen que cuando disfrutas de la vida, el tiempo vuela. Cuando no es así, se ralentiza y el tiempo a menudo se convierte en un odiado enemigo. En el caso de los hermanos Norton, el tiempo voló demasiado deprisa, sin calma, sin control. William y Lia dejaron de ser dos dulces niños rubios de ojos azules como el cielo, para acercarse cada vez más a lo que se convertirían en la edad adulta. El hombre y la mujer del futuro que poco a poco, podía intuirse a través de sus aún jóvenes cuerpos. Continuaron con la ardua tarea de aprender por sí solos qué era vivir. Dejaron atrás una infancia compartida y ni siquiera la difícil adolescencia los distanció. William era un joven introvertido y solitario, mientras que Lia se había convertido en la chica más popular del instituto. Se escapaba de casa para acudir a fiestas, salía con chicos, se maquillaba demasiado y el exceso de tela brillaba por su ausencia en la mayor parte de su vestuario. A pesar de lo preocupado que estaba William por ella, sabía que era inteligente y cuidaría bien de sí misma. Debía dejarla volar, no quería agobiarla porque sabía que Lia era un espíritu libre y despreocupado que necesitaba exprimir la vida al máximo. De hecho, así se lo aconsejó él hacía años, cuando ella aún era muy pequeña para entenderlo. Disfruta el momento, vive el día a día. Nadie como Lia para disfrutar de todos y cada uno de los momentos de su vida como la alocada, excéntrica, alegre y en ocasiones insoportable, adolescente que era. William por su parte, era un alma vieja encerrada en un cuerpo adolescente, que disfrutaba de la soledad, el cine de autor y la lectura, sintiéndose en multitud de ocasiones fuera de lugar. ¿Por qué no sales nunca, Will? Le preguntó una Lia de 15 años, sentada en el sofá comiendo un trozo de pizza, mientras emitían en televisión la serie de moda del momento a Jim Queal. Lia no se perdía ni un solo capítulo. ¿A qué viene esa pregunta? William quería evitar a toda costa dar una sincera respuesta, aunque sabía que, en cuestión de segundos, no podría evitar decirle la verdad a Lia. Se encogió de hombros y suspiró. Eres el rarito del instituto, Will. Mis amigas me dicen qué guapo es tu hermano. Y después de eso, comentan lo rarito que eres. No me gusta que hablen así de ti. Sal conmigo. Esta noche. Ni de broma. Dime por qué, insistió Lia, mirándolo fijamente e ignorando por completo a Jim Queal. Es como si, respondió al fin William dubitativo, apenas en un susurro. Miró de reojo a Lia, que esperaba con insistencia esa respuesta que parecía no llegar. ¿Le abría su corazón? ¿Cuántas veces lo había hecho? Y Lia, a pesar de ser una rebelde sin causa, aparentemente insensible y fría como un témpano de hielo como buena adolescente que era, siempre lo escuchaba. E incluso lo entendía. De hecho, era la única que lo hacía. Lia, es como si yo no perteneciera a este mundo. ¿Eres un marciano? Rió Lia. No empieces porque si no, me voy a mi habitación y no hablo contigo. Vale, perdón. No soy como los demás, Lia. No acabo de encontrar mi lugar en el mundo, eso es porque mamá y papá siempre han pasado de nosotros, interrumpió su hermana. No es eso. He nacido en la época equivocada, solo es eso. A mucha gente le pasa, es una sensación, una intuición, necesito algo más. Algo distinto a esto, William se encogió de hombros pensativo. No me gusta la adolescencia de hoy en día, odio las fiestas que hacen en lo único que piensan es en emborracharse, drogarse o llevarse a señoritas a sus camas. Follar, Will. A eso se le llama follar. Lia. Hablas como un viejo. Lia volvió a concentrarse en la serie, fijando su mirada en la dicharachera y estupenda Jim Queal. Y William, decepcionado por primera vez con su hermana, subió a su dormitorio a continuar con la lectura de una antigua novela que había encontrado por casualidad en la biblioteca. Sus hojas amarillentas indicaban que muchos habían sido los dedos que habían recorrido con sus yemas cada una de las palabras. Numerosos los ojos que habían conocido la historia de un tal Patrick, procedente de un mundo distinto al que se encuentra en el transcurso de la historia. William pensó que esa obra debía estar escrita por una mujer a principios del siglo XIX, puesto que firmaba con un seudónimo. Escorpión.
Fuese quien fuese ese tal escorpión, estaría bajo tierra y seguramente no habría nadie a quien le importara. Nadie que lo recordara salvo quien tenía la oportunidad de sumergirse en otro mundo a través de sus fantasiosas historias. William desconocía completamente en ese momento si Escorpión tenía más novelas, pero su estilo narrativo lo tenía embrujado. Investigaría al respecto. Enfrascado durante horas en su lectura, era incapaz de dejarla. Una página más, solo una y me voy a dormir, se decía. Se sentía tan identificado con su protagonista. Un inconformista, un personaje que, aun teniendo las cosas claras en la vida, no acababa de encontrar su lugar en el mundo. Era como si ese tal Escorpión hubiera escrito esa novela para él. Algo que seguramente, pensarían todos los lectores que tuvieron la suerte de topar por casualidad con sus historias escritas hacía muchos años. Mientras William leía, pensó en Leah y en sus padres. ¿Les importaría que él desapareciera también de ese mundo en el que no se sentía feliz? ¿En el que no encajaba? ¿Y por otro lado soportaría Leah su ausencia? Le dolía ver cómo su hermana crecía. Cómo su mirada hacia él había cambiado con el paso de los años. Esa noche no sintió su admiración, ni su respeto y mucho menos su amor. El paso de los años, sin embargo, le hicieron ver a William que aquella noche de 1997 se equivocó. Leah no podía vivir sin él, pero había aprendido a vivir con el resto de personas. Algo a lo que William no llegó a adaptarse jamás. Algo que Leah no entendía. Hubo una época en la que se distanciaron algo más de lo normal. Leah se fue a Nueva York a estudiar Derecho en la Universidad de Fordham, como tantas otras compañeras de instituto por la poderosa influencia que ejercía en aquella época la serie A. Jim Beal. Todas querían ser abogadas. Todas querían imitar el estilo de Calista Flockhart. Leah, a pocos años de convertirse en la preciosa y exitosa mujer que sería, vivía libre, hacía lo que le venía en gana como siempre quiso y era residente en un campus cercano a la Plaza Lincoln, en pleno corazón de Manhattan. Solo veía a William los fines de semana, pero incluso esas visitas fueron disminuyendo cuando Leah prefirió quedarse en Nueva York y salir de fiesta hasta que sus zapatos de tacón de aguja dijeran basta. Fue una época divertida. Una época en la que importaba más pasarlo bien, que centrarse en unos estudios que le garantizarían un futuro seguro y estable. Pero Leah era consciente que esa seguridad ya la tenía debido a la cantidad de ceros que poseían las cuentas bancarias de sus ricos, poderosos y ausentes padres. No pienses en el dinero de esos dos desconocidos, Leah, le decía su hermano. Nunca estuvieron nunca. Lo sé. Pero ese dinero será nuestro. Algún día, sí. Pero no dependas de él. Jamás, Leah, hazme caso. Estudia, lábrate un futuro. Leah asentía, distraída como siempre mientras contemplaba los profundos ojos tristes de su hermano. Tan azules, que a veces incluso parecían transparentes. ¿Qué era lo que pensaba realmente? Almas gemelas que el paso del tiempo aleja por muy cerca que estén. Y nadie sabe por qué suceden estas cosas, pero suceden. Cada día, William se sentía perdido y su hermana no sabía cómo ayudarle. No sabía cómo protegerle, tal y como había hecho él con ella cuando eran niños. Se sentía culpable y en el fondo, creía que era por su culpa. Por su carácter extrovertido a pesar de todo, por no saber estar sola igual que él en definitiva, por no pasar tanto tiempo con él como cuando eran pequeños. William comenzó a estudiar 3 carreras universitarias, pero no finalizó ninguna. Medicina, magisterio y económicas. Conoció a mujeres, pero ninguna fue lo suficientemente importante para él. Ninguna le marcó tanto, como lo hacían las protagonistas femeninas de las novelas de Escorpión. Aunque en realidad, esas protagonistas femeninas eran una sola mujer, puesto que todas, entre ellas, eran iguales. William pensó que seguramente su escritora hablaba de ella misma, disimulando como si quien hubiera leído todas sus obras, no se diera cuenta que siempre hablaba de la misma mujer. Lástima que a Escorpión ya se lo hayan comido los gusanos, nos hubiéramos llevado muy bien, pensaba el joven a menudo. Casi como si fuera una obsesión para él. William se había enganchado irremediablemente a las novelas de Escorpión, pero poco conocía sobre el misterioso autor y solo pudo encontrar 3 de sus complejas historias. Pero no eran 3 novelas normales y corrientes. Lo que tenía entre sus manos era una auténtica joya, una edición de coleccionista que descubrió en Berlín. La primera edición de las obras de Escorpión. Del mismo modo que descubrió una de sus novelas por primera vez en la biblioteca, también encontró la edición de coleccionista de manera fortuita, como si desde siempre le hubieran estado esperando, destinadas única y exclusivamente a él.
Esas novelas, las guardaba como oro en paño en la buhardilla a la que ya acudía sin Lia. Ella no tenía tiempo de seguir compartiendo aventuras con él ahora, las compartía con jóvenes de su edad. Guapos, fuertes y alegres. La divertían, se lo pasaba en grande con ellos sin necesidad de ataduras o compromisos para los que en esos momentos no estaba preparada. No eran como William, no estaban amargados o apesadumbrados todo el día, no parecían cargar sobre sus espaldas todo el peso del mundo. Dorothy Norton, la ausente madre de William y Lia, falleció en el caluroso mes de agosto del año 2007. Debido a un repentino fallo cardíaco, llevaba días muerta frente a su máquina de escribir, a la que se aferraba a pesar de las comodidades de las nuevas tecnologías. La mansión, aunque no había tenido en su totalidad la presencia de Dorothy, se quedó vacía. Como si hubiera muerto junto a la escritora de novelas de terror. Hacía años que Lia vivía en un amplio apartamento frente a Central Park y ejercía de abogada en un importante bufete. William, por su parte, llevaba una vida sosegada y menos interesante que la de su hermana en Brooklyn, y echaba una mano de vez en cuando en la librería de un amigo. Entre libros, William, un hombre callado, tímido y solitario, se sentía a salvo. A pesar de todo, los hermanos seguían unidos. Fueron los dos únicos asistentes al funeral de Dorothy. Su padre estaba demasiado ocupado con sus otros hijos a los que sí había dedicado algo más de tiempo. No sentían rencor hacia él, solo lástima por todo aquello que no habían vivido y que tan memorable podría haber sido. A la escritora de novelas de terror, que había amado más a sus tétricas historias que a sus propios hijos, la enterraron con su máquina de escribir. Soledad. Penumbra eterna. Escalofrío. Miedo. Así era la muerte para Lia, que contemplaba sin poder derramar ni una sola lágrima por la mujer que le había dado la vida, como el ataúd bajaba hacia las profundidades de la tierra para siempre. ¿Crees que al final de su vida se arrepintió de algo, Will? Preguntó Lia sin apartar la mirada del ataúd. Si no se arrepintió de nada, es que no tenía alma. A Lia se le heló la sangre al escuchar la respuesta de su hermano. Sus palabras secas, denotaban un peligroso resquicio de odio hacia la fallecida. Lia, de naturaleza curiosa, quiso preguntarle de nuevo qué era el amor por si una sonrisa volvía a brotar de los labios carnosos de su hermano. Hacía tiempo que no veía sonreír a William a su Will. Cada vez más pálido y ojeroso, sabía que no era feliz. Por cierto, sé que no es el lugar ni el momento adecuado, pero tengo una amiga a la que le encantaría conocerte. También es abogada y dice que eres guapísimo, dijo Lia con una risita nerviosa, ante la mirada de desaprobación del párroco, que aún seguía rezando por el alma de Dorothy. Sintiendo mucho que a su funeral solo asistieran 2 personas, sus hijos, a los que no veía afectados por la muerte de su madre. Al párroco le pareció algo muy triste. Y, de hecho, sí era triste. Pero si el párroco hubiera conocido a Dorothy, tal vez hubiera atado cabos y aún se hubiera sorprendido de que sus hijos le organizaran un entierro digno y quisieran despedirse de ella. De la madre ausente. Lia, no empieces. ¿Vamos a tomar un café? Lia era alegre y tenía un sentido del humor peculiar. A menudo despreocupada y sin tomarse la vida demasiado en serio, siempre estaba sonriente, aunque sus locuras de juventud habían llegado a su fin hacía muchos años. De hecho, casi, podría decirse que estaba enamorada de Thomas, un abogado con muy mal carácter que seguramente no habría congeniado con William si se hubieran llegado a conocer. Pero a Lia le encandilaba conversar con él. Se había casi enamorado de su inteligencia y de su a veces difícil sentido del humor. No era el hombre más atractivo del mundo, pero de entre todos los que había conocido Lia, sí era el que más seguridad tenía en sí mismo. Le atraía todo de él, incluso su calvicie incipiente, sus comunes ojos de color marrón y sus finos labios. Nunca le habían gustado los labios finos, pero los de Thomas besaban con esa característica seguridad suya, creyéndose el mejor en todo lo que hacía. La tarde de agosto en la que William y Lia enterraron a su madre, al cielo de Nueva York se le había antojado amanecer nublado, tétrico y oscuro, como si quisiera homenajear a la fallecida Dorothy y las numerosas historias de miedo que sus hijos nunca habían leído. Desde el ventanal de la cafetería, William contemplaba con la mirada ausente el cielo neoyorquino, ignorando por completo su taza de café con leche caliente. Will, respeto tu carácter. De verdad, lo respeto. Pero no eres feliz, insistió su hermana, intentando llamar su atención. Hace muchos años, te dije que no había encontrado mi lugar, ¿recuerdas? Que era como si no perteneciera a este mundo y tú me dijiste eres un marciano. Le explicó, aún molesto por ese recuerdo del pasado. Te reíste de mí.
Es curioso lo que la mente puede llegar a recordar, pensó Lia en ese momento. La joven abogada, ni siquiera recordaba esa conversación. Como las palabras viajan en el tiempo, traspasan fronteras y se introducen en nuestra memoria en el momento justo. Para hacernos reflexionar, quizá. Para ayudarnos a enfrentar una nueva situación. Estaba claro que a William le había dolido que ella le dijese algo así, por eso lo recordaba. Para ella, sin embargo, no había sido importante. Lo siento. Supongo que aguantar mi adolescencia no fue tarea fácil, una tarea que además, no te pertenecía a ti. De verdad, no sabes cuánto lo siento, Will, se lamentó Lia, removiendo su taza de chocolate caliente. Ya no tienes por qué disculparte. Hoy iré a casa de Dorothy, informó William, cambiando radicalmente de tema. ¿Ponemos la mansión a la venta? Will, tenemos tantos recuerdos de esa casa, es un gasto innecesario. Enorme e innecesario, respondió William con su característica sensatez. Tienes razón, pero deberíamos preguntárselo al rockero, sugirió Lia, refiriéndose a su padre. El rockero hace años que no viene por aquí y nosotros somos mayorcitos para hacer lo que queramos con nuestra herencia. No creo que a él le importe deshacerse de una mansión más. Si es lo que quieres, suspiró Lia dándole la razón. William y Lia se despidieron con un beso en la mejilla y una mirada de complicidad. Fue la última vez que Lia vio a William. A su alma gemela. ¿Cuántas veces se arrepintió de no haber profundizado más acerca de la preocupación de William? Su obsesión al creer desde hacía años que el mundo en el que vivía no le pertenecía. Eso le pasa por leer tanto, pensaba Lia sin preocuparse demasiado por la persona que lo había dado todo por ella sin pedir nada a cambio. Nunca imaginó que el mismo día en el que perdió a su madre ausente, también perdería a su otra mitad. A la persona más importante de su vida. 2 días después, debido a la ausencia de noticias, Lia llamó a William. Pero él no contestó a sus insistentes llamadas. Tampoco a sus numerosos mensajes. Nunca habían estado más de un día sin hablar. Aunque fuera solo una breve llamada, William se había vuelto una persona poco conversadora, pero cuando su hermana lo llamaba, siempre le cogía el teléfono al primer tono. Lia fue hasta Brooklyn, tocó insistentemente el escandaloso timbre del apartamento de su hermano, pero nadie abrió la puerta. Desde el otro lado podía sentirse la desolación del apartamento de William. Entró con una copia de las llaves que llevaba en el interior del bolso y efectivamente, pudo comprobar por sí misma la sensación de soledad que sintió desde afuera, al ver desde dentro el pequeño y oscuro apartamento vacío. Ni rastro de William. Lo más extraño de todo, era que el perfecto orden de cada estancia daba a entender que William tenía la intención de volver y calentar la lasaña que tenía guardada en la nevera, o comer los yogures antes de que caducaran a la semana siguiente. Esa misma mañana había comprado café, pan y huevos. Nadie que tiene la intención de desaparecer, deja una lasaña en la nevera o compra café, pan y huevos. Se acercó a la librería en la que sabía que trabajaba de vez en cuando. Habló con el único amigo de su hermano, un tipo bajito y gordito con unas llamativas gafas de pasta blancas que empequeñecían sus ojos azules. No lo había conocido hasta ese momento, pero él estaba tan preocupado como ella. Hacía días que William no había dado señales de vida. Y entonces, Lia decidió coger su coche y se dirigió hasta la mansión de North Haven, por si a William le había entrado nostalgia y se había recluido allí. El único lugar en el que podría encontrarlo, el lugar al que supuestamente, él había acudido el día del funeral de su madre. Encontró el coche de William aparcado en la entrada, pero ni rastro de él. Se había dejado una chaqueta de color gris en el interior del coche, también una cajetilla de cigarros y un libro en el asiento del copiloto. Hacía tiempo que Lia no visitaba la mansión de North Haven. Comprobó por sí misma el abandono al que se había visto sometida a lo largo de los años en los que Will y ella ya no vivían allí. Ellos habían sido el alma de la casa, los que habían formado un hogar en ella. Era como si la mansión hubiera muerto de tristeza por el abandono de sus 2 chiquillos. La hiedra cubría la mayor parte de la fachada de ladrillo de la mansión. El agua de la piscina tenía un desagradable color verde y estaba repleta de bichitos flotando, y las flores, descuidadas al igual que los niños que habían vivido allí hacía años, estaban marchitas. El sauce llorón parecía más triste que nunca, sus ramas caídas estaban secas y su tronco débil. Lia pudo visualizar a su yo del pasado junto a Will, justo ahí, bajo esa rama que de un momento a otro, podría caer y partirse en 2. Juntos, contemplando las estrellas, contando cuentos de hadas, dragones, caballeros y damiselas. Qué felices fueron en ese rincón.
En esos momentos, a Lia le dio la sensación que había pasado toda una vida. Negó con la cabeza, sonrió tristemente y se adentró en el interior de la vieja mansión, con la esperanza de encontrar a William en su interior. Will. Will. Recorrió todas y cada una de las estancias de la mansión, observando todo cuanto había a su alrededor. Con pasos lentos pero seguros. Desorden. Caos. Polvo. Olía mala putrefacción. Ese olor preocupó a Lia, que temió lo peor. Su imaginación empezó a jugarle malas pasadas, visualizando a William muerto desde hacía días en cualquier rincón. Sus pasos se aceleraron casi tanto como su corazón. Subió hacia la planta de arriba, abriendo todas las habitaciones con nerviosismo. Miró en el interior de los armarios, debajo de las camas ni rastro de William. Will. Will. Si esto es un juego no tiene gracia. Perdóname. No quise decir que fueras un marciano, Dios. Era solo una niña. Gritó. Y por primera vez en mucho tiempo, Lia lloró. Se quedó quieta en el pasillo, contemplando la escalera de madera plegable que conducía a la buhardilla y que solo era visible si se abría la portezuela de metal que había en el techo. Quizá William, en su afán por recordar tiempos mejores, subió, empezó a leer y se quedó dormido. Subió inmediatamente hasta la buhardilla con la esperanza de ver a su hermano. Pero al llegar nada. Lia miró a su alrededor con especial atención. Seguramente se le había escapado algún detalle, pero ¿el qué? Hacía tiempo que no subía a la buhardilla y pensó que cuando era niña, le parecía mucho más grande. Inmenso. Un lugar en el que perderse resultaba muy fácil en esos momentos. Lo vio como un cuchitril cargado de recuerdos que ahora, no le apetecía mirar. No sin William. Pensativa, salió de la buhardilla recogiendo la escalera, encerrándola tras la portezuela del techo y recorrió de nuevo con atención cada una de las estancias de la mansión. En especial el estudio de su madre ausente a lo largo de sus 25 años, solo había entrado 2 veces. Y una de esas veces, no había cruzado el umbral de la puerta. Entró sigilosamente, casi con miedo, como si su madre la fuera a regañar por interrumpirla. La visualizó en el sillón de cuero marrón ahora vacío, con su melena rubia recogida en un moño mal hecho y sus ojos azules escondidos tras unas grandes gafas de pasta, siempre fijos en la máquina de escribir que al igual que ella, yacía bajo tierra. Le pareció escuchar las teclas de la máquina. Cerró los ojos. Tic tic tic, los largos dedos de mamá, rápidos y astutos, tecleando sin descanso, creando historias terroríficas para sus numerosos admiradores. Lia apartó la mirada del escritorio de madera oscura y con lágrimas en los ojos, vio por primera vez un corcho repleto de fotografías. En ellas, aparecía una Dorothy sonriente y preciosa junto al rockero rebelde. Ella parecía una modelo, no una sombría escritora de novelas de terror. Esa sonrisa, relucía aún con más fuerza en las 2 fotografías en las que aparecía embarazada, mostrando con orgullo su prominente barriga. William y Lia, escribió para recordar para siempre, a quien llevaba en el interior en cada una de las fotografías. El resto, eran ellos. Fotografiados desde la ventana del estudio a lo largo de algunos de los momentos de su infancia que Lia recordaba con más cariño, y que a través de las fotografías los pudo volver a vivir. Sentados a la sombra del sauce llorón, jugando al hula hoop o corriendo por el césped. Lia se llevó las manos a la boca y entendió que tal vez, su madre sufría algún tipo de enfermedad. Pero les había querido ausente, desde la distancia esas fotografías así lo mostraban. Por un momento, olvidó la desaparición de William. Fueron los libros, pertenecientes a la extensa biblioteca de Dorothy, los que le devolvieron a la cruda realidad. Siempre le sucedía: veía un libro y pensaba automáticamente en su hermano. Volvió a mirar a su alrededor y sin poder pensar con claridad, decidió llamar a la policía. Hacía 48 horas que su hermano, William Norton, había desaparecido. Un mes más tarde, Lia debía aceptar que William había desaparecido del mundo y de su vida. Simplemente, se había esfumado, como si hubiera dejado de existir, como si en realidad, nunca hubiera existido o, tal y como decía él, no perteneciera a ese mundo. El equipo policial encargado del caso, dejó de buscarlo temiendo que probablemente algún día, su cuerpo aparecería sin vida en cualquier lugar. Debes superarlo, Lia, le dijo Thomas, una noche en la que al fin, había podido convencer a Lia para salir a cenar a uno de sus restaurantes preferidos de Nueva York, Le Bernardin. ¿Superar la desaparición de mi hermano? Thomas, es algo que nunca voy a superar. No sabes cuánto significa para mí. Se me ha ido mi otra mitad. Es como si me hubieran arrancado el corazón, respondió Lia tristemente, observando los llamativos arreglos florales del local. Como si me hubieran arrancado el corazón, así se sentiría Lia a partir de ese momento. El peor de su vida.
trágico e incomprensible. Sumida en una profunda tristeza y en una continua ansiedad, al saber que no volvería a ver a su hermano, decidió no poner a la venta la mansión de Northaven para al menos, tener la posibilidad de ir siempre que le apeteciese. El coche de William seguía aparcado en la entrada como si también esperara su llegada. En el interior, la chaqueta gris que ya no se pondría, su cajetilla de cigarros que ya no fumaría y un libro en el asiento del copiloto que nunca más leería. Con el paso de los años, Leah disminuyó notablemente sus visitas a la mansión. No le hacían bien pisar esa casa, la consumía, haciéndole creer que de pena también se podía morir. Durante cada minuto de su exitosa y fructífera vida, pensaba en William. ¿En qué fue lo que pudo sucederle? ¿Dónde estaría? Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en él y de veras creía que estaba vivo en algún lugar. Pero vivo. Tenía esa sensación, y un alma gemela percibe ese tipo de cosas, las sabe con total seguridad. En el año 2009, Leah dijo sí a la proposición de Thomas. Ir a vivir juntos. Thomas se trasladó al gran apartamento de Leah y así empezaron una nueva vida en común, crearon el hogar perfecto para formar una familia. Para ser felices y colmar sus vidas de bonitas imágenes para el recuerdo.